Bien, partimos. El objetivo de esta clase consiste en interpretar información simple sobre clima, estaciones y entorno natural, relacionándola con decisiones de la vida diaria. ¿Ya? Vamos a revisar contenidos como el tiempo atmosférico, las estaciones del año, la temperatura, la lluvia, el viento, la nubosidad, los recursos naturales y el cuidado del entorno, que es más o menos la temática que hemos estado analizando en todo este periodo. Bien. Eh, el foco de la evaluación para nosotros en esta sesión es que seamos capaces de interpretar datos, ¿ya? Interpretar tiene que ver con sacar conclusiones, deducir información, ¿ya? Relacionar lo que yo sé del contenido con los datos que me están mostrando, ¿ya? Eh, Relacionar clima y estación con actividades humanas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recordemos que las actividades humanas a lo largo del año eh, van variando, ¿cierto? Dependiendo de las condiciones climáticas. Por ejemplo, en la agricultura nosotros tenemos una estación que es la estación de la siembra, ¿cierto? Tenemos otra que es la estación del cultivo y otra que corresponde a la cosecha, ¿ya? Y esto se debe básicamente a que hay situaciones climáticas que van afectando la actividad humana. El concepto cada vez que ustedes entienden que el clima afecta eh, la actividad humana, el quehacer del hombre relacionado con el medio. Por lo tanto, es vital que nosotros tengamos este concepto súper en nuestro poder. Eh, También tenemos que reconocer algunos tipos de medidas de cuidado y responder textos desde textos y tablas. Las ciencias igual nos van a mostrar, las ciencias integradas, ya sea la ciencia, la biología o la historia, también se nos presenta de esta manera, como lo vimos en matemática en el primer bloque, a través de textos como tablas y gráficos. Bien. Eh, Van muy relacionadas ambas, ¿ya? Los datos se prestan para ambas asignaturas. Por lo tanto, lo que vimos en la mañana de textos relacionados con tablas y gráficos tiene mucho que ver con lo que tenemos que ver ahora. Bien, las instrucciones generales son las mismas de siempre. En todas las sesiones nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la lectura. La lectura tiene que ser muy detenida, muy comprensiva. Yo tengo que estar concentrado. Ojalá no pensar en nada más que lo que estoy haciendo. Subrayar palabras clave como por ejemplo clima, estación, riesgo, recurso natural o cuidado. Esas son palabras claves de esta sesión. ¿Ya? Revisar las tablas antes de elegir una respuesta. ¿Ya? Yo debo revisar bien la información antes de contestar, ya que puede pasar lo que pasó en matemática, que de repente podemos evaluar mal o ver mal la pregunta y voy a contestar de manera errónea. Por lo tanto, lo que les voy a pedir es que lean con bastante atención. La respuesta debe ser con frases súper claras y usar información del texto cuando se pida fundamentar. ¿Ya? Cuando usted tenga que fundamentar, usted va al texto y busca dónde está lo que usted colocó. ¿Bien? En preguntas de alternativa, usted siempre tiene que marcar una opción. Si usted marca dos, está malo. Se nos van a evaluar como que está todo malo. Aunque usted tenga dentro de sus dos opciones la respuesta correcta, si usted contesta dos, se las van a eliminar. ¿Bien? Y eso lo hacen todos los profesores. ¿Ya? Eh, Revisar las respuestas antes de entregar su examen, siempre. Bien. Partimos con las preguntas de activación. Dice la primera pregunta: ¿qué decisiones toma usted cuando sabe que habrá lluvia o frío? ¿Qué decisiones nosotros tomamos al diario vivir? Yo por lo menos en la noche, antes de acostarme, reviso el clima el otro día, por cosas bien fundamentales. ¿Qué creen ustedes que son las precauciones que tomamos cuando nosotros sabemos que va a llover o va a ser frío? Abrigarse, Cosas, abrigarse, ¿cierto? abrigarse y ver si va a llover, llevar un paragüita o alguna casaca que proteja más el agua. Exacto, y de hecho ver la ropa que me voy a poner, ¿cierto? Si va a ser frío, o sea, no puedo ir con una polerita nomás y un polerón.
tengo que buscar una casaquita, un suéter abrigado, sacar los guantes, sacar el gorro, ¿cierto? El sombrero, el paraguas, ¿cierto? Impermeable, que me permita a mí tomar precauciones frente a la situación climática que pueda afectar. Si va a llover, por ejemplo, algo doméstico, y yo no tengo secadora en mi casa, yo, por ejemplo, seco con leña o al sol, ¿ya? ¿Será recomendable que lave toda la ropa que tengo? Si no, el clima no me va a acompañar para sacarme la ropa. Son decisiones que yo tomo dependiendo de cómo va a estar el clima. Y por eso constantemente lo estamos viendo, ¿ya? Lo vemos a la hora de las noticias, cuando termina, ¿cierto? Viene el horario del clima. Yo personalmente lo veo acá en el teléfono, digo cómo va a estar el clima mañana, y dependiendo de eso se programan ciertas acciones que yo voy a realizar al otro día. En los trabajos, en la vida cotidiana, pasa exactamente lo mismo. Siempre estamos sujetos al tema del clima. ¿Bien? Ahora, ¿qué cambios notan ustedes en el entorno cuando pasamos de invierno a primavera? ¿Cuáles son los cambios más evidentes cuando nosotros pasamos del invierno a la primavera? ¿Ya? Recordemos que el clima no es parejo durante el año, ¿cierto? En el verano, ¿qué tenemos? Calor, altas ¿Cómo se, temperaturas. altas temperaturas y junto con las altas temperaturas en relación a la cantidad de agua, la humedad, ¿es alta o es baja en verano? Baja. Baja, ¿cierto? Disminuye la capacidad de humedad. ¿Por qué? Porque no hay precipitaciones, no hay lluvia, ¿cierto? Ahora, entre el invierno y la primavera, ¿cuál es el cambio más aparente que nosotros podemos notar? Aumenta el frío. Don Oscar, entre el invierno y la primavera, el paso desde el invierno a la primavera, ¿el Ah, frío del aumenta o invierno. disminuye? Es que hay un concepto ahí, sí, po. ¿Por qué? Dígame. El cambio de invierno a primavera, al ser un poquito más cálido, en las mañanas cae más helada. Sí, tiene razón. Las mañanas Entonces, son más heladas. tiende a aumentar, o sea, bajar más la temperatura, lo que es en las mañanas. En las tardes ya se pone un poquito más cálido. Exacto. La temperatura, pero generalmente en primavera la temperatura mínima se mantiene, ¿cierto? Y la máxima del día, hablamos de mínima y máxima, cuando la temperatura mínima es la mínima que se va a dar en un día X. Hoy día 6, por ejemplo, si yo reviso acá, hoy día 6, la mínima de hoy corresponde a 9 grados, ¿cierto? Eso fue lo más frío que estuvo en la mañana. Y en la tarde, la máxima va a llegar a los 14 grados. ¿Qué es lo que pasa en primavera? En primavera podemos seguir con estos 9 grados en la mañana, pero en la tarde vamos a sobrepasar los 20. Vamos a llegar a los 25 grados, por lo menos acá en la zona de Los Ángeles. ¿Ya? Ese es el principal cambio, ¿cierto? Pero hay otros cambios que son más visuales. ¿Qué pasa con la vegetación en este cambio que ocurre entre el invierno y la primavera? Bueno, ahí ya le empiezan a asomar las hojitas y las flores. Empezamos Eh, con la... viene el proceso del fruto, de la polización, de todo. Ya viene un Exacto, don cambio Oscar. en los arbolitos. Las especies, tanto animales como vegetales, comienzan otro ciclo, ¿ya? En la naturaleza, que es su ciclo reproductivo, por así decirlo. La, la planta empieza a aparecer sus floraciones, y eso es bueno o malo porque si tenemos flores, bien, pero por ejemplo también hay árboles que florecen y también nos dejan bastante, nos generan problemas. Por ejemplo, el exceso de polen La, también nos va a generar la problemas. famosa alergia. La alergia, pues esta cuestión por ejemplo, el aroma que tiene esta flor amarilla que se transforma en un verdadero polvillo, ¿ya? Y es fuente de muchas alergias. Lo importante con esta pregunta es que ustedes tienen que relacionar lo siguiente. Entre el invierno y la primavera hay varios cambios, ¿ya? Y tienen que ver o están determinados directamente por el clima. ¿Bien?
Uno de ellos es la floración. Hay otro cambio que tiene que ver con la luminosidad. ¿Qué pasa con la luz solar entre el invierno y el verano? O sea, el invierno y la primavera. ¿Es igual o es distinta? Cambia. Cambia, Ahí ¿cierto? tenemos más luz solar y ahora la hacemos más larga todavía con el cambio de hora. Exacto. Y es complejo porque pensemos que en invierno generalmente a las 5:30 ya está oscuro. 5:30 de la tarde ya está oscuro. En cambio, en primavera nos alcanzamos, nos empezamos a, el horario de luminosidad empieza a extenderse. Y es súper drástico porque si usted piensa en una tarde de verano, usted puede mirar el horizonte en el mes de enero o a fines de diciembre y a las 9:15 todavía tenemos luz, a las 21:15 todavía tenemos luz solar. El atardecer Profe, es a esa hora. y Dígame. eso aún también nos afecta a nosotros, porque Obviamente. mire, por ser invierno, se oscurece más temprano. Yo lo hablo por mí generalmente en los días de semana, 9:30, 10 ya estoy acostado, lo que en el verano no me lo permite por el tema de la calor. Entonces ya Exacto. estoy durmiendo menos horas de las que debo dormir. Exacto. Entonces, esto es para que un poco dimensionemos la importancia que tiene el clima dentro de nuestra vida diaria. Nosotros estamos sujetos a ese cambio natural y aparte tenemos este tema que algunos podemos estar de acuerdo o no en el cambio de horario, ¿ya? Yo creo que se altera porque tal como lo dice don Oscar, a uno en verano pues le pueden dar las 12 de la noche y con 25 o 30 grados o 25 o 26 grados cuesta dormir. En invierno no, pues, o sea, uno ojalá se pudiera acostar a las 7 porque ya está helado y oscuro, ¿cierto? Eh, ¿Por qué creen ustedes que es útil revisar el pronóstico antes de organizar una actividad? Por lo mismo que hemos dicho anteriormente, ¿cierto? Yo tomo la previsión hoy para hacer varias tareas del hogar, desde cómo vestirme, eh, qué cosas voy a llevar al trabajo o a mi viaje de traslado, ¿cierto? Eh, las actividades laborales también se ven sujetas a estos cambios, ¿ya? Piensen ustedes que en los colegios, si llueve, se ocupa un gimnasio o un patio techado. En cambio, cuando el sol está activo, ¿cierto? Ya podemos sacar a los alumnos al patio a jugar, a hacer deporte, a hacer juegos, etcétera. Por lo tanto, revisar los pronósticos del clima es algo que está tomando cada vez mayor relevancia, sobre todo en esta etapa de nuestra historia humana, en donde el cambio climático se está empezando a evidenciar ya a pasos agigantados. ¿Ya? Hoy día tenemos un tema de el niño, la niña, ¿cierto? El calentamiento global, que son conceptos que ustedes eh, a lo mejor no han escuchado, pero que tenemos que, ojalá, interiorizarnos de qué se trata. ¿Ya? La idea central de esta sesión es el clima, las estaciones y el entorno natural, y cómo influyen en las actividades humanas. ¿Ya? Que comprendamos que en el fondo esa información ayuda a tomar decisiones responsables y a cuidar recursos como el agua, el suelo y la energía. ¿Ya? Ejemplo, los que vivimos en el campo o en algún sector rural, ustedes no sé si respetan o no lo respetan. Yo lo respeto porque, bueno, tenemos, yo tengo una fuerte ligación con bomberos, entonces eh, nos llega en cierta época del año, nos llega una restricción para la quema de basuras, ¿ya? En el campo es común que nosotros cortamos pasto, hacemos raleo de árboles, hojas, ¿cierto? Contamos y esto no se puede quemar en cualquier momento del año, ¿ya? El tema de las quemas está regulado por la CONAF. ¿Y por qué se regula? Porque si yo hago la quema de mis residuos vegetales justo en el mes de verano, estoy aumentando la probabilidad de generar, ¿qué cosa? Un posible incendio Incendio. forestal. En cambio, si lo dejamos para los meses de invierno, porque en esta época yo puedo quemar lo que quiero. ¿Por qué? Porque hay eh, un gran nivel de humedad en el ambiente que me permitiría a mí poder controlar cualquier
incendio forestal o que evite la propagación de este incendio forestal. Bien, entonces en la activación tenemos que en el fondo el clima va a afectar nuestras decisiones de vida diaria, ¿cierto? Y que por eso es importante que nosotros lo visualicemos a futuro o cómo va a estar el día, el clima, ¿cierto? Dentro de la semana para poder tomar algunas decisiones. Bien, nos vamos a la siguiente lectura. Dice texto central, clima, estaciones y vida cotidiana. Atento a la lectura, por favor. Dice, lee el siguiente texto con atención y luego responde las preguntas. En una comuna del sur de Chile, las familias organizan muchas actividades según el tiempo atmosférico y la estación del año. Durante el invierno, las mañanas suelen ser frías y húmedas. En esos días, muchas personas revisan el pronóstico antes de salir, porque la lluvia puede afectar los traslados, el secado de la ropa, el traslado al aire libre y la asistencia a controles o clases. En primavera, aumentan las horas de luz y suben las temperaturas, ¿ya? Lo que favorece el crecimiento de plantas, la preparación de huertos, las caminatas y algunas labores agrícolas. En verano, el calor y la sequedad obligan a cuidar mejor el agua, evitar exponerse al sol en horarios de mayor temperatura y prevenir incendios por descuidos. En otoño, bajan poco a poco las temperaturas, caen hojas de muchos árboles y algunas familias preparan sus viviendas para el frío. Bien, el tiempo atmosférico se refiere a las condiciones en un momento de pocos días: lluvia, temperatura y viento, nubosidad o humedad. Las estaciones, en cambio, corresponden a periodos más largos del año y presentan cambios que se repiten de manera general. Bien, por eso una persona puede decir que hoy está lloviendo, aunque la estación sea primavera, o que una semana de verano tuvo días nublados. Interpretar esta información ayuda a tomar mejores decisiones, elegir ropa adecuada y planificar traslados, cuidar cultivos, proteger la salud y usar con responsabilidad recursos naturales como el agua, el suelo y la energía. Bien, aquí hay que hacer antes de continuar con la actividad, vamos a hacer una revisión del contenido que tiene que ver con lo siguiente. Hay una diferencia grande entre lo que es el tiempo atmosférico y el clima, ¿ya? El clima, por ejemplo, el tiempo atmosférico, como lo dice el documento, se refiere a las condiciones en un momento breve de tiempo, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo está el tiempo hoy? ¿O cómo está el tiempo esta semana? Yo me estoy refiriendo a cómo van a estar las condiciones del clima durante esta semana. Va a estar helado, va a estar lluvioso y va a haber viento. Eso corresponde al concepto de tiempo atmosférico. Bien, pero cuando hablamos del clima, vamos a hablar de estas mismas condiciones, pero en un periodo de tiempo más largo, como por ejemplo puede ser toda una estación, ¿ya? La estación de primavera, por ejemplo, tiene una característica y a eso se le denomina clima, ¿bien? Clima primaveral, ¿ya? Y ojo, que dentro de ese gran periodo que se llama primavera, pueden ocurrir eventos como por ejemplo una lluvia, ¿ya? Fuerte. Y ahí vamos a hablar de lo siguiente. Dentro de ese clima se está generando un espacio de tiempo atmosférico distinto al resto del mes, ¿ya? Lo que puede generar esta diferencia entre el concepto de tiempo y clima. Recordemos entonces, el tiempo es un momento breve del tiempo, ¿ok? El tiempo en días o en horas, ¿ok? Y el clima es un espacio mayor que puede comprometer una estación completa o una zona geográfica. Ejemplo, nosotros tenemos climáticamente dividido nuestro país. Voy a dividirla solo en tres para poder explicarles. Tenemos zona norte, zona centro y zona sur, ¿ok? Y en esas tres zonas el clima es totalmente distinto, ¿cierto?
Los que conocen el norte eh, me podrán corregir si no es cierto, que la temperatura es mayor en el norte o en el sur. En el norte teníamos En más el norte. sequía, menos árboles y te podría decir que un poco más de una calor seca que se llama. Exacto, una calor seca. Ahora bien, eh, en relación a la humedad, ¿dónde hay más humedad? ¿En el norte o en el sur? En el sur, En el sur, ¿cierto? Ahora, el clima del norte es muy distinto al clima de la zona central y al clima de la zona sur, ¿cierto? Ese clima domina una región geográfica determinada, ¿cierto? Dependiendo de la latitud que estamos en la cercanía o lejanía del Ecuador. ¿Por qué el Ecuador? Porque en el Ecuador es donde llegan los rayos casi perpendiculares del Sol y los que condicionan el clima más benigno o de mayor temperatura, ¿cierto? Por eso que el norte, al estar más cerca del Ecuador, eh, tiene una temperatura y un clima distinto. ¿Por qué? Porque los rayos del Sol le llegan de una manera más directa. En cambio, en la zona sur, el sol va llegando ya de manera más perpendicular, más de ladito, ¿cierto? Eh, cada zona tiene un clima distinto, pero en cada zona puede ocurrir que el tiempo atmosférico varíe. ¿Por qué? Porque en el norte hay zonas donde también llueve, ¿cierto? En el sur también tenemos momentos en donde el tiempo atmosférico es de una alta temperatura, ¿ya? Nosotros podemos, por ejemplo, hoy día encontramos que comunas como Temuco, como Puerto Montt, como Osorno, en verano bordean los 30 grados, ¿cierto? Bueno, eh, y ahí estamos haciendo la diferencia entre lo que es el clima y el tiempo, ¿bien? Eh, las estaciones, ¿cierto? Son periodos más largos y estables en relación al tiempo atmosférico, ¿bien? Según el texto, ¿qué actividades pueden verse afectadas por la lluvia? De acuerdo a lo que nosotros leímos acá. ¿Dónde está la información que me permite a mí saber, según este texto, qué actividades pueden verse afectadas por la lluvia? Está en el primer párrafo. Este texto tiene dos párrafos si lo analizamos desde el punto de vista de su estructura. Tiene un primer párrafo que corresponde a todo esto que está marcado. Ese es el primer párrafo y luego el segundo párrafo. Bien, en el primer párrafo, ¿qué nos dice? En una comuna del sur de Chile, la familia organiza muchas actividades según el tiempo atmosférico y la estación del año. Durante el invierno, las mañanas suelen ser frías y húmedas. En estos días, muchas personas revisan el pronóstico antes de salir, porque la lluvia puede afectar esto, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué actividades pueden verse afectadas por la lluvia? La lluvia puede afectar los traslados, el secado de ropa, el trabajo al aire libre y la asistencia a clases. Hasta aquí. La lluvia puede afectar los traslados hasta aquí. Esa es la respuesta correcta a la primera pregunta. Ahora, ¿qué cambios se mencionan para la primavera? ¿Qué pasa en la primavera? aumento de luz y suben las temperaturas, Perfecto. eh, lo que favorece el crecimiento de plantas, la preparación de huertos y las caminatas y el... ya, pues, eso Perfecto. ya no, no creo que siga eso. No. Eh, básicamente eran las cosas los cambios que se provocan. ¿Bien? Claro, Pregunta sería 6. sobre la luz. Pregunta 6. ¿Qué cuidados se recomiendan durante el verano? ¿Dónde habla del verano acá? Aquí me hablan de la primavera, después si sigo leyendo, en verano. Aquí está el verano, subrayo, ¿cierto? Verano. ¿Qué pasa en el verano entonces? Ahí, Dice, el Calor, calor y o la sequedad,
sequedad sequedad, obligan a irrigar mejor el agua. ¿cierto? Hay que evitar también esto es importante, evitar exponerse a los rayos del sol en ciertos horarios, ¿cierto? Y prepararse ya para lo que viene en invierno. Después, ¿qué ocurre en otoño según el texto? ¿Qué pasa en otoño? Dice, baja poco a poco, las temperaturas caen hojas de muchos árboles y algunas familias preparan sus viviendas para el frío. Bien. Entonces, en esa zona tenemos que hay la actividad humana cambia dependiendo de la estación del año en la cual se está viviendo, ¿cierto? En otoño se realizan ciertas actividades, en invierno otras. Por lo tanto, acá las estaciones del año tienen que estar subrayadas. Primavera, ¿cierto? Verano, otoño. Bien. Pregunta número 8. ¿Cuál es la diferencia entre tiempo atmosférico y estación del año? Lo vimos recién, lo hablamos. ¿Cuál es, según lo que hemos leído y lo que yo les expliqué, la diferencia entre tiempo atmosférico y estación del año? Una idea, por último, para yo explicarle el resto. Pocos días de lluvia, vientos, nubosidad y humedad. Básicamente, ojo, porque el tiempo atmosférico se refiere a las condiciones de un momento o de pocos días. Hasta ahí. ¿Ya? Esas condiciones pueden variar. Puede ser, acá el ejemplo que pone lluvia, temperatura, viento, nubosidad, humedad. ¿Ya? Puede ser radiación solar también. ¿Ya? Esos elementos, lluvia, temperatura, viento, nubosidad, humedad, son factores del clima, ¿ya? Que varían. Ahora, cuando hablamos de tiempo atmosférico, el tiempo se refiere a las condiciones climáticas de un momento, de un periodo corto o de pocos días, como una semana, por ejemplo. Siempre que hablemos de tiempo atmosférico, vamos a hablar de poquitos días. ¿Bien? En cambio, cuando hablamos de la estación, las estaciones, en cambio, miren lo que dice acá. Las estaciones, en cambio, corresponden a periodos más largos del año y presentan cambios que se repiten de manera general. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Todos los otoños pasa lo mismo, todas las primaveras pasa lo mismo, todos los inviernos pasa lo mismo, ¿ya? En relación a la lluvia, la temperatura, el viento, la nubosidad, la temperatura. Bien, es un ciclo, pero es un ciclo de mayor tiempo. Piensen ustedes que nosotros el mes tiene 12 meses y tenemos 4 estaciones. ¿Cuánto dura cada estación? 3 meses, ¿cierto? 21 de diciembre, 21 de marzo, verano, 21 de marzo, 21 de marzo, abril, 21 de mayo, otoño, después comienza el invierno, ¿cierto? Y después comienza la primavera en septiembre. ¿Se fijan? Estaciones que duran 3 meses. Y en esas 3 meses, todos los años va pasando lo mismo, con la temperatura, con la humedad, con las lluvias. ¿Bien? ¿Se comprende la diferencia que hay entre tiempo atmosférico y estaciones? Si no, me lo preguntan al tiro, por favor. Entendí un poco. Señora Mireya, básicamente lo que tiene que entender es que cuando hablemos de la diferencia que hay entre el tiempo atmosférico, por ejemplo, cuando usted dice, ¿cómo está el tiempo hoy día? ¿O cómo va a estar el tiempo esta semana? ¿Ya? Uno generalmente va a tomar estos factores, la lluvia, la temperatura, el viento, la humedad o la nubosidad, ¿cierto? Ya. Y nos vamos a referir a cómo van a estar esos elementos en un periodo corto de tiempo, que puede ser un día o una semana. A eso le llamamos tiempo atmosférico. En cambio, en la estación, ¿cierto?
invierno, verano, otoño y primavera, durante los 3 meses tenemos un comportamiento climático muy similar. Y a eso lo llamamos estación o clima estacional. ¿Ya? Está más relacionado con el concepto de clima, ¿ok? Por lo tanto, cuando hablamos de tiempo, vamos a hablar de un momento corto, y cuando hablemos de clima o de estación, vamos a hablar de un momento más largo. Eso es lo único que tenemos que entender en esta parte de la información. ¿Le quedó más claro, señora Mireya? Sí, profesor. Bien. ¿Cuál es la diferencia entonces entre tiempo atmosférico y estación del año? Ya lo vimos, la duración del tiempo. ¿Por qué una semana de verano podría tener días nublados? ¿Quién me puede contestar eso? ¿Por qué una Por el semana de verano? tiempo, ¿Por qué? por el, por el tiempo. El tiempo puede variar, ¿cierto? El tiempo puede Puede variar y variar yo puedo tener en lazos cortos, en tiempos, en periodos cortos. De hecho, yo días o podría tener semanas. hasta una, de hecho, yo podría tener hasta una lluvia en verano y no sería problema porque es algo normal. Bien. Eh, ¿Cuál creen ustedes que puede ser la idea central del texto que nosotros leímos el primero? ¿Cuál sería el tema central de esto? Clima, estaciones y vida cotidiana. ¿Ya? ¿O cómo afecta el clima o cómo afecta en la vida cotidiana el clima y las estaciones? ¿Bien? Pregunta 11. Menciona dos recursos naturales que aparecen en el texto y explica por qué deben cuidarse. Dos recursos naturales que deben cuidarse. Busquemos Me, dónde re- pueden haber me recuerdo ¿cuáles que son estos uno recursos era naturales? agua. Me recuerdo que ¿Ya? uno era agua. ¿Ya? ¿El Cuidar agua me mejor, dice? evitar el, no, y evitar exposición al sol en Ya. horarios de mayor temperatura. Bien. El primero entonces es el agua, ¿cierto? El primer recurso natural. Y ese es el Bien. agua. Y el otro, poco más la temperatura. Incendios forestales, Están al final del texto, miren. planificar traslados, cuidar cultivos, proteger la salud y usar Don Oscar, con una responsabilidad los pista. recursos del Don agua. Oscar, una pista. Ah, puta, tenía el micrófono abierto. Espera. Tranquilo. Mire, una pista. Al final del segundo párrafo. Aquí, mire. Te nombró uno. Y ahí están los otros dos que aparecen. El sol y la Suelo energía. y la energía. Aquí aparecen tres recursos naturales mencionados. Agua, suelo y energía. ¿Ya? Hay un cuarto también que aparece nombrado que tiene que ver con los incendios forestales y qué pasa con el mundo, con la flora y la fauna. ¿Ya? Tiene que ver con, eh, con lo que vamos, qué le colocamos al suelo. Básicamente árboles y plantas, ¿cierto? Vegetación. ¿Ya? Habla de la vegetación también. Bien, entonces ya tenemos cuáles son los recursos naturales que aparecen en el texto. Aparece el agua, el suelo y la energía. Por esto es importante que usted cuando realice su lectura en el examen, usted pueda ser capaz de ir subrayando mientras va leyendo. ¿Bien? Y de esa manera se le va a hacer mucho más fácil encontrar la respuesta correcta. Es ¿Bien? como Ah, ir subrayando las palabras claves. Es sí, como Arturo, está, pum, subrayarlas. Sí.
Claro, lo mismo que en el párrafo de arriba, porque aquí nos hablaba de las estaciones del año, ¿cierto? Entonces yo voy marcando al tiro. Eh, durante el invierno, ¿cierto? Miren, acá invierno. ¿Qué pasa durante el invierno? Después nos habla de qué? Nos habla de la primavera, invierno, primavera. Después nos habla del verano y después nos habla del otoño. ¿Se fija? Nos está explicando, y ahí tengo cuatro ideas fundamentales. ¿Qué pasa en las cuatro estaciones del año? Entonces yo lo que debería hacer por naturaleza es subrayar. Oye, mira, desde aquí para acá me están hablando del otoño, ¿ya? De aquí para acá me están hablando de la primavera, ¿cierto? Oye, de aquí para acá me están hablando del verano. Entonces son párrafos o líneas que son muy importantes para la comprensión del texto, ¿ya? Y que yo debiese ser capaz de subrayar. Ahora, esto no lo vamos a lograr en la medida que ustedes no sean o no tengan a su disposición la guía en papel, ¿ya? Así que aquí le voy a pedir a los que puedan o tengan algún familiar o algún hijo, un nieto o alguna cosa que alguien que les pueda imprimir la guía antes de la clase o después de la clase para que usted la vuelva a revisar, ¿ya? Para que usted haga el ejercicio de subrayar, ¿ya? Que es muy importante a la hora de poder trabajar con cualquier lectura, ya sea en matemática, ya sea en ciencias o en lenguaje. El subrayar, el marcar las palabras clave, las más importantes, es vital para mi mejor comprensión. Bien, nos vamos a la siguiente actividad. Dice leer e interpretar un pronóstico relacionado con el concepto de tabla que vimos en la mañana en la asignatura de cálculo. Observa la siguiente tabla, no basta con mirar un número, debe relacionar temperatura, condición principal y recomendación práctica. Y nos muestran esta tablita, ¿ya? En esta tablita tengo cuatro datos fundamentales en este eje. Tengo los días de la semana, que están descritos hacia abajo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Bien. Tengo la temperatura estimada. ¿Qué creen ustedes que significa la temperatura estimada? Lo que se estima que podrá ocurrir esos días. ¿Ya? Porque, como lo dice acá, leer e interpretar un pronóstico. Cuando hablamos de un pronóstico, ¿quién me puede explicar qué significa un pronóstico? ¿Mm? Algo aproximado. Algo que puede ocurrir como que no, ¿ok? Es decir, yo me anticipo y doy una predicción de algo que yo creo que puede ocurrir, dependiendo de la medición de alguna variable. Eso es un pronóstico, ¿ya? Y yo puedo dar distintos tipos de pronósticos. Yo puedo decir, por ejemplo, si yo veo que una sobrina está con tos, está pálida, ¿cierto? Yo lo que puedo pronosticar es que mi sobrina se va a enfermar, ¿cierto? Lo más probable es que se va a, a, a gripar. Pero eso es un pronóstico. Puede ocurrir como no puede ocurrir, ¿ok? Por lo tanto, esto tengo que tenerlo claro. ¿De qué se trata la tabla? Es un pronóstico. Bien, si comienzo a leer, dice días, están los 5 días de la semana hábiles. Tengo esta columna que me habla de la temperatura estimada. Ahora, ¿qué significa estos números y letras que están acá, señora Mireya? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el lunes 8C a 14C. ¿Qué cree usted que significan esos datos que están ahí en ese casillero? Lunes 8C a 14C. Y dice arriba temperatura estimada. ¿Qué cree usted que ocurrirá esos días? ¿Está por ahí, señora Varilla? Sí, profesor. Ah, ¿qué cree usted que significa eso? Dice, mire aquí, lunes 8C a 14C. Yo le voy a ir ayudando para que usted vaya conmigo. Dice que el día lunes, aquí este 8 dice que va a haber entre 8 grados, ese circulito que aparece acá, Ujú. significa grados, y esa C significa la unidad de medida, 8 grados Celsius.
¿ok? O centígrados, ¿ya? A Ya. 14 grados. Bien. Ahora, ¿qué significa que va a haber 8 a 14? Este 8 sería, que quiere decir que la temperatura de ese día va a estar en ese rango entre los 8 a los 14 grados, ¿ya? Y que probablemente la mínima de ese día va a ser de 8 grados y la máxima de 14 grados. ¿Bien? ¿Lo entendió, señora Ujú. Mireya? Sí, sí. Mire, el martes va a haber entre 7 y 13 grados. El miércoles va a haber entre 9 y 16. El jueves va a haber entre 10 y 18. Y el viernes entre 11 y 17. ¿Qué quiere decir esto? En el lado izquierdo colocan la temperatura más baja y en el lado derecho colocan la temperatura más alta. ¿Qué quiere decir esto? Que en la mañana, ¿cierto? Con el frío, la temperatura más baja va a estar entre los 8 el lunes, 7 grados el martes, 9 grados el miércoles, 10 el jueves y 11 el viernes. Y la más alta de esos mismos días van a ser 14, 13, 16, 18 y 17 grados. Bien, ahora la tercera columna que tiene esta tabla dice condición principal. La condición principal se refiere a la condición climática principal que va a predominar ese día. ¿Ya? El día lunes, por ejemplo, la condición climática va a ser de nublado con lluvia débil. El martes va a haber lluvia durante toda la mañana. El miércoles, nubosidad parcial. ¿Ya? El jueves, soleado por la tarde. El viernes, viento moderado. ¿Bien? Y en la cuarta columna aparecen las recomendaciones prácticas para esos días. El lunes, por ejemplo, se recomienda ¿qué cosa? Usar abrigo y proteger documentos. Martes, planificar traslados con más tiempo. Miércoles, ventilar la casa y secar la ropa al aire si es posible. ¿Ya? El jueves, aprovechar la luz natural y cuidar el uso del agua. Bien. El viernes, asegurar objetos livianos en patios o balcones. ¿Ya? Entonces tengo una tabla que me muestra días de la semana con su temperatura estimada, con su condición principal para todo el día y cuál era la recomendación para los usuarios. Bien. Vamos a las preguntas que aparecen con esta tablita. ¿Qué día se espera la temperatura mínima más baja? El día lunes, Lunes. ¿Y de cuánto? ¿Están seguros que la mínima más baja es el lunes? Sí, tenemos 8 grados, martes 7, miércoles 9, jueves 10, viernes 11, el día ¿Y cuál es lunes, la la más más baja baja, de todas esas? el lunes, o sea, 8 grados Celsius. Don Oscar, el martes, si usted se fija, el lunes Perdón, tiene perdón, 8 grados. perdón. Estaba viendo la humedad, estaba viendo al otro lado. Sí, madre, la Sí, más baja tenía un día martes. el día martes. Yo les expliqué que la columna de la izquierda significa la temperatura mínima y la de la derecha la máxima. Por lo tanto, ¿qué día va a haber menos? ¿Va a ser más frío en la mañana? El día martes. el día martes, ¿Bien? Bien. Pregunta 13. ¿Qué día presenta mejor condición para ventilar la casa y secar la ropa al aire? Eso está fácil. el ¿Qué día día? jueves, A ver, Día miércoles, día miércoles. nubosidad Ahí dice parcial, clarito. nubosidad parcial dice ventilar la casa y sacar ropa al aire libre, al Ya. aire, si es Se fijan posible. que qué es lo que tengo que hacer yo. Voy al día y voy a la recomendación. Simplemente lo que tengo que hacer es deslizarme por la tabla para buscar los datos y la información. Esa es la habilidad que tenemos que tener con estos tipos de textos. ¿Cómo relacionamos? Aquí está el miércoles. Mira, el miércoles va a pasar todo esto. Todo esto va a pasar el miércoles. ¿Se fijan? Lo único que tengo que hacer es trasladarme en el texto de un lugar a otro para poder eh, buscar la información dependiendo de la pregunta que me hagan. Bien. Pregunta número 14. ¿Qué recomendación se entrega para el día martes? ¿Qué hay que hacer como recomendación práctica para el día martes?
Dice planificar traslados con más tiempo. Perfecto. Simplemente planificar traslados con más tiempo. 15. ¿Qué día conviene asegurar objetos livianos en patios y balcones? El día viernes. Ya. ¿Y Viernes, por qué? porque hay ¿Y vientos por qué creen moderados. usted, ¿Y por qué creen ustedes que recomienda ese día asegurar objetos en los patios y en los balcones? ¿Qué va a pasar? Hay vientos moderados. Viento, muy bien. 16. ¿Por qué el jueves se recomienda cuidar el uso de agua aunque esté soleado? Tiene que ver con la temperatura. Ese día eh, pasa algo. Va a Aprovechar estar la luz soleado por la natural. tarde y es el día de mayor temperatura. Por eso, Aprovechar la luz solar. O sea, la luz exacto, por natural. eso dice que hay que aprovechar la luz y cuidar el uso del agua. ¿Bien? 17. Si una persona debe asistir a clase el martes por la mañana, ¿qué medida debería tomar según la tabla? Si una persona tiene que ir a clase el martes en la mañana, ¿qué es lo que debería prever el traslado, planificar el el traslado? traslado con más tiempo. Ya, ¿y cómo podríamos evitar o tener en cuenta qué tendríamos que hacer? ¿Salir a la misma hora o más temprano? Más temprano y Más abrigarse, temprano. porque va a llover, Ya, va a llover durante la mañana. y abrigados, ¿cierto? Muy bien. Nos vamos a la actividad número 2. Estaciones y entorno natural. ¿Ya? Tenemos una segunda tabla. Lee la tabla y relaciona cada estación con cambios del entorno, actividades y medidas de cuidado. ¿Ya? Tengo una tabla que tiene 4 eh, datos importantes. Primero está la estación, que está invierno, primavera, verano y otoño. Tengo los cambios frecuentes, ¿cierto? Por estación. Luego tengo la actividad cotidiana relacionada, qué cosas se hacen o no se hacen durante esas estaciones. Y tengo el cuidado del entorno. Cuidado del entorno tiene que ver con todo lo que es alrededor de donde yo habito, ¿cierto? Ya. En la primera columna tengo lo que pasa en estas estaciones, ¿cierto? Columna 2 tengo lo que yo debería hacer como práctica habitual en estas estaciones, ¿ya? Y en la otra columna que del final, de la derecha, está los cuidados que yo tengo que tener con el entorno en donde yo vivo. ¿Bien? Entonces, en invierno, ¿qué pasa? Hay frío, hay lluvia, hay menos horas de luz. Eh, ¿Qué cosas yo debo hacer? Usar abrigo, revisar goteras, planificar traslado. Y en el entorno, ¿qué debo hacer? Evitar botar la basura en canales y sumideros. ¿Por qué creen ustedes que es importante evitar la basura en canales y sumideros? ¿Para evitar qué cosa? Los rebalses, Rebalse que o inundaciones, ¿cierto? no se tape, alcantarillado, cosas así, y pum, ocasiono un rebalse y viene inundación en la calle y ahí sucesivamente que puede pasar el agua a las casas, olvidarse. La escoba. Eh, Primavera, ¿cierto? ¿Cuál es la situación en primavera? ¿Qué pasa en la primavera? Hay más luz, hay brotes, ¿cierto? En los árboles, en las plantas, y hay cambios de temperatura, ¿cierto? Ahora, ¿qué actividad se relaciona, actividad cotidiana del día a día, se relaciona con esta estación? Se preparan huertos, ¿cierto? Ventilar espacios, caminar, ¿cierto? ¿Cómo se debe cuidar el entorno en esta estación del año? Cuidar plantas y no desperdiciar el agua. Es decir, los que van a regar sus plantitas, hacerlo a conciencia. Bien. Luego tenemos la tercera estación, que es el verano. ¿Ya? ¿Qué ocurre acá? ¿O ¿Cuáles son los cambios frecuentes que ocurren en esta estación? ¿Ya? Eh, Hay calor, hay sequedad, hay mayor radiación solar. Estamos más expuestos a los rayos del sol. El sol nos pega más fuerte. ¿Bien? ¿Y por qué nos pega más fuerte en verano que en invierno? Recordemos que la Tierra también tiene dos tipos de movimiento. ¿Bien? ¿Ustedes conocen cuáles son los movimientos que tiene nuestro planeta?
don Oscar, señora Mireya o cualquier otro alumno que esté conectado, ¿cuáles son los Eh, dos? Rotación y traslación. Perfecto, don Oscar. Bien. eh, y dan origen a distintas cosas, ¿ya? El primer movimiento que nos caracteriza como planeta es el movimiento de rotación, que es el que hace nuestro planeta en torno a un eje imaginario, en donde nuestro planeta gira en torno a este eje y da origen a algo fundamental que pasa en un día, ¿ya? ¿Qué pasa en un día con relación a la luz? Avanza por la hora. ¿Ya? Y genera qué cosas, el día y Noche. ya, el día y la noche se provocan, ¿cierto? Se producen porque la Tierra, en su movimiento de rotación, ¿cierto? Gira en torno a su eje y va a mostrar una cara al Sol durante cierta época del día y durante la otra va a mostrar otra cara. Eso va a originar que el sector iluminado de nuestro planeta sea de día y el otro sea de noche. Por eso nosotros tenemos que en Chile, cuando es de día, en otros países del mundo es de noche, porque están en el hemisferio opuesto al que está siendo irradiado por la luz solar. Bien, entonces el primer movimiento se llama movimiento de rotación y genera el día y la noche. Bien, el segundo movimiento lo hace nuestro planeta que va desplazándose en torno al Sol. ¿Ya? Recordemos que nuestro planeta va girando en torno al Sol y a su vez se va moviendo a sí mismo. ¿Ya? En torno a su propio eje. Ese, esa traslación en torno al Sol da origen a estas eh, cuatro momentos Estaciones. climáticos del año, que son las estaciones del año. ¿Bien? Profe, Dígame. pero ¿usted sabía que en unos par de años más eso va a ser cuestionado por los famosos terraplanistas que insisten que la Tierra es plana? El problema es que ellos no tienen ninguna evidencia como para decir que la Tierra es plana. ¿Ya? Y Ya. no tienen, no tienen mayor evidencia de que la Tierra sea plana. Entonces, bueno, en todo el orden de cosas hay gente que es porfía nomás. Pero nada que hacer ahí. ¿Ya? Pero ellos no tienen evidencias científicas de peso que permitan establecer que la Tierra es plana. ¿Ya? Eh, Dos movimientos entonces fundamentales de nuestro planeta, rotación y traslación. Y estos, el movimiento de traslación es el que genera las cuatro estaciones. ¿Bien? Y el movimiento de rotación genera el día y la noche. ¿Bien? Eso también hay que tenerlo bastante claro. Entonces íbamos en la primavera. ¿Qué hacíamos en la primavera? Como con el entorno, cuidar las plantas y no desperdiciar el agua. En verano, calor, sequedad. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Hidratarnos, evitar el calor intenso, cuidar alimentos. Y con el entorno, prevenir incendios y ahorrar agua. Y en otoño, baja las temperaturas, caen hojas, aumenta la humedad. ¿Qué hacemos nosotros con nuestro cuidado personal o nuestro entorno? Limpiar canaletas, ordenar patios, preparar abrigos, ¿cierto? Y con el entorno físico exterior, separar residuos y no quemar hojas. Bien, de acuerdo a la información, vamos a contestar desde la pregunta 18 a la 23. Pregunta 18. ¿Qué estación se asocia con mayor calor, sequedad y radiación solar? El verano. Verano, muy bien. 19. ¿Qué cuidado del entorno se recomienda en invierno? ¿Qué Venimos cuida a evitar botar basura en canales y residuos. en sumideros? Muy bien. En sumidero. Pregunta 20. Sumidero. ¿Por qué en otoño se recomienda limpiar las canaletas? ¿Qué puede pasar? ¿Por qué en otoño se recomienda limpiar las canaletas? Por las hojas. Fíjense, aquí hay un detalle. Esto Eh, no sale en ninguna parte de la tabla, no, no, pero es sí, eso algo que estaba usted, viendo.
usted tiene que asociarlo, ¿ya? Porque si, ¿qué es lo que pasa en otoño? Baja las temperaturas, caen hojas, ¿cierto? Si caen hojas, evidentemente van a tapar las canaletas, pero no lo dice el texto. Usted debe discernirlo, ¿cierto? Eh, porque no es una información que esté ahí explícita, usted tiene que deducirla, ¿ok? Tiene que inferir qué pasa. Y aquí estamos en otra habilidad del lenguaje ya, pues no es textual. Estamos en una habilidad un poco... Profesor, dígame, yo también he visto las canaletas que se tapan con pasto, que llevan pasto algunas canaletas. exacto. Las aves, por ejemplo, trasladan muchas veces semillas, polen, tierra, ramas, También el y tema, por el tema de la hoja, porque la hoja en sí tiene igual va haciendo un proceso que se va volviendo tierra. Se exacto, va la hoja secando, se va haciendo tierra y se vuelve tierra. y Es se lo vuelve mismo. tierra, y se vuelve Y es tierra. Recordemos que pajarito. la tierra fundamentalmente Y se ahí, construye a partir de la hoja. Bien, y ahí tenemos el mismo viento que genera que hay semilla que es demasiado livianita y choca en el techo, se desliza y queda en la canaleta. Y ahí exacto. por eso sale el pasto. Sale, aparte del pasto también sale musgo arriba se junta una especie de pasto que se llama musgo. Bien, Sí, pues eso va todo por los cambios. Después ya por la humedad, agarra humedad, más humedad ambiental, la general, la tierra que se generó por la hoja o el mismo polvo, se va humectando y va saliendo la semillita que está toda, es un proceso que tiene eso. perfecto. Es un Nos proceso vamos a de la no cuidado de canaleta. Por eso que es recomendable, ¿cierto?, en cierta estación del año, que nosotros hagamos el cuidado y la mantención de estos elementos, ¿cierto? Bien, nos vamos a la pregunta 21. ¿Qué actividad cotidiana se relaciona con la primavera? ¿Qué actividad cotidiana se relaciona con la primavera? Preparar huertos, ventilar espacios y caminar. Bien, si ustedes se fijan, lo que nosotros hacemos a través de las preguntas que nos están haciendo es simplemente viajar por la tabla. La tabla me ordena un texto de una manera bastante precisa. Y lo único que tengo que desarrollar acá es la habilidad para poder desplazarme en la tabla. Primavera, y tengo tres ítems que tienen que ver con la primavera. Cambio frecuente, actividad cotidiana y cuidado del entorno. Entonces lo que yo tengo que hacer es desplazarme a través de ella, dependiendo de la pregunta que me hagan. ¿Ya? Eh, no es ni muy difícil ni muy fácil, simplemente tenemos que practicar. ¿Ya? Practicar, practicar con este tipo de texto para hasta que se nos hagan familiares y luego podamos enfrentarnos a ellos de una manera muy natural para poder buscar la respuesta. Bien, eh, 22. Elige una estación y explica cómo cambia una actividad en la vida diaria durante ese periodo. ¿Ya? Esto lo hacen, les voy a dar 2 minutos para que lo hagan. Elige una estación y explica cómo cambia la actividad de la vida diaria durante este periodo. ¿Ya? Ustedes, cada uno, elija su estación y díganme o explíquense en un cuaderno o luego los que quieran compartirlo lo hacen acá en la clase. Elige una estación y explique cómo cambia la actividad de la vida diaria durante ese periodo, dentro de las 4 estaciones. Ahí se las voy a dejar proyectada para que ustedes lo realicen. Solo 2 minutos. ¿Bien? 2 minutitos.
Ya. ¿Alguien quiere compartir qué estación eligió? ¿Será Mireia o don Oscar? ¿Quieren compartir? Era la 22, profesor, ¿cierto? 22. Elige Yo una elegí estación. ¿Qué elige yo usted? elegí la de invierno, ¿Ya? más, ¿Y que más, cuál sería eh, su acción de la vida diaria durante este periodo? bueno, que dice que en invierno hay frío, lluvia, menos horas de luz y abrigarse más, o sea, genera estar más encerradito en la casa, po, salir Tomar, menos, tomar precauciones, ¿cierto? con precauciones, sí, de Bien, enfermarse. bien. Don Oscar, ¿cuál elige usted? Yo, verano, Verano. ¿Ya? ¿Y cuál es sí, la actividad de la vida diaria durante este periodo? teníamos, teníamos más cansancio, sofocación, más hidratación y más desvelos. Perfecto. Porque no se puede dormir bien durante la noche, ¿cierto? Bien. Bien. ¿Qué acción de cuidado se repite en más de una estación? A ver, esta columna. ¿Cuál se repite en más de una estación? El, dice, mira, no, a ver, espera un poquito, es primavera y verano. Ya, Tengo primavera. el tema del agua, no Ya. desperdiciar agua y ahorrar agua. Eso, muy bien, don Oscar. Esa es una sutil diferencia, ¿ve? Y Sí, pero cuesta también, encontrarla. sí, también Pero, tenemos otra que aquí no está, por ejemplo, evitar, o sea, que sería invierno y otoño, dice, evitar botar basura en canales. Y el tema de las hojas sí, también me implica en eso, que no me exacto. refiere a las hojas, pero en sí es el mismo concepto. Van relacionadas unas con otras, ¿ya? En el tema de las hojas, evidentemente en otoño caen las hojas, pero en el invierno, si nosotros no hacemos algo preventivo, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a tapar las canaletas, ¿cierto? Y lo mismo, miren, la diferencia acá era súper sutil. No desperdiciar agua, ¿cierto? Ahí dice. Y en el verano dice ahorrar agua, que básicamente es lo mismo. ¿Bien? Bien, súper bien los que están participando. Nos vamos al caso 3 a nuestro ejemplo, nuestra actividad 3. Dice, caso de aplicación, jornada comunitaria y clima. Bien, dice, lee el caso y responde con información del texto. El comité, el comité de una sede comunitaria prepara una jornada de limpieza y mejoramiento del entorno para el sábado. La actividad incluye retirar basuras de una plaza, ordenar un pequeño huerto, revisar canaletas y separar materiales reciclables. Durante la semana, el pronóstico indica días con nubes y lluvia débil, viento moderado. La encargada de la sede decide revisar la información con el grupo antes de confirmar la jornada. También recuerda que si llueve mucho, el suelo puede quedar resbaloso. Las herramientas pueden oxidarse y algunas personas mayores podrían tener dificultades para desplazarse. Después de conversar, el grupo acuerda mantener la actividad, pero con ajustes. Comenzar más tarde, llevar ropa de abrigo, usar guantes, separar tareas bajo techo y dejar la limpieza exterior más pesada para el momento con menos lluvia. También deciden cuidar el agua del huerto, no quemar hojas secas y dejar los residuos en lugares autorizados. La decisión no se basó en adivinar el clima, sino en leer datos, interpretar riesgos y organizar acciones responsables con el entorno. Aparecen, voy a dejar primero proyectadas las cuatro primeras preguntas. Bien, les voy a dar 3 minutos para que me vayan buscando las respuestas a las preguntas 24, 25, 26 y 27. A partir de ahora. Bien,
Bien, ¿cómo vamos? Vamos bien. Bien, en conjunto. Primera pregunta. ¿Qué actividades planea realizar el comité de la sede comunitaria? Lim- Limpieza y mejoramiento del entorno. Dice, Ya, retirar basura de plaza, ordenar un pequeño huerto, revisar canales y separar materiales reciclables ya. durante la semana. Ojo, ojo, porque en esta pregunta, lo primero que dice el comité de una sede comunitaria prepara una jornada de limpieza y mejoramiento. La jornada se va a llamar así, ¿ya? Pero si yo sigo leyendo, dice, la actividad incluye, y ahí va, dice, retirar basura de una plaza, ordenar un pequeño huerto, revisar canaletas y separar materiales reciclables. Bien, esa es la respuesta correcta. Se las marqué ahí para que la tengamos. ¿Ya? ¿Estamos claros con la pregunta número uno? O sea, la 24 en este caso. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Más o Sí, menos. profe. Sí, Bien, profe. nos vamos con la 25. ¿Qué información del pronóstico preocupa a la encargada? Dice, durante la semana, el pronóstico indica días con nubes, lluvia débil y viento moderado. ¿Ya? La encargada de la sede decide revisar la información del grupo antes de confirmar la jornada. También recuerda que si llueve mucho, el suelo puede quedar resbaloso. Las herramientas pueden oxidarse y algunas personas mayores podrían detener. ¿Cuál, a qué corresponde? ¿Qué información del pronóstico preocupa a la encargada? ¿Qué dice el pronóstico para esos días que le preocupa a ella? Eh, lluvias débiles y viento moderado. Ya. Dice que va a Bueno, haber, indica días con nubes, lluvia débil y viento moderado. esta información que le estoy subrayando es la que le preocupa a ella, del pronóstico, porque esto es lo que dice el pronóstico. ¿Ya? Sí. Dice que van a haber días con nubes, lluvia débil y viento moderado. Bien, hasta aquí. Esa es la información que yo debería marcar. Aquí le estoy dando el tip de cómo usted debiera enfrentar una lectura como esta al momento de subrayar. Bien, ¿qué riesgos aparecen si llueve mucho? Dice, el suelo puede quedar resbaloso, las herramientas pueden oxidarse y algunas personas mayores podrían tener dificultad para desplazarse. Ya, ¿cierto?
Básicamente esto, el suelo puede quedar resbaloso, las herramientas pueden oxidarse y las dificultades para desplazarse producto del barro, ¿cierto? Y ahí tendríamos la pregunta número 26, ¿qué riesgos aparecen si llueve mucho? Luego, ¿qué ajustes decide realizar el grupo? ¿Ya? ¿Cuáles serían estos ajustes que realizan luego de que tienen planificada esta jornada? ¿Cuáles son los ajustes que se hacen? Llevar ropa de abrigo, usar guantes, separar tareas bajo techo y dejar la limpieza exterior más pesada para el momento con menos lluvias. Ya, y nos faltó una, mire, comenzar más tarde. Ah, comentar más tarde, claro, era de más atrás, de Sí, ajustes. ropa de abrigo, usar guantes, separar tareas bajo techo y dejar la limpieza exterior más pesada para el momento con menos lluvia. O sea, ella, ¿qué es lo que decide? Mantiene la actividad, pero toma precauciones. ¿Bien? ¿Y cuáles son las precauciones? Todas estas que están acá. Comenzar más tarde, ¿por qué? Porque se supone que eh, no es lo mismo comenzar una actividad a las 8 de la mañana que comenzarla a las 11. ¿Por qué? Porque la condición climática va a ser distinta. ¿Bien? La temperatura va a ser distinta, a lo mejor puede llover en la mañana, pero a mediodía va a estar, va a estar despejado, producto de que el sol está un poco más arriba. ¿Bien? Eh, Fíjense lo que hicimos de ir subrayando las cosas que son relevantes dentro de lo que nos están preguntando. ¿Ya? Entonces yo subrayo y luego redacto mi respuesta. Esa es una estrategia que nosotros tenemos que acostumbrarnos a utilizar. Bien, tenemos otra pregunta. ¿Qué es lo que nos dice? Que los ajustes ya los vimos. Ahora, ¿qué acciones muestran cuidado del entorno? ¿Qué acciones muestran cuidado del entorno? A ver, ¿cuáles creen ustedes que son acciones que nos permiten, nos muestran cuidado del entorno? Cuidar el agua del huerto, Ya, cuidar el agua del huerto, ¿qué más? no quemar hojas secas y dejar los riegos y organizar acciones responsables con el entorno. Perfecto. Entonces, las acciones con el medio ambiente tienen que ver con qué? Cuidar el agua del huerto, no quemar hojas secas y dejar los residuos autorizados, en lugares autorizados. Básicamente, eso es lo que nos ayuda a, a cuidar el entorno. ¿Bien? Pregunta número 29. ¿Por qué la decisión del grupo fue responsable? Por un tema de clima. ¿Cierto? Ellos Sí. no, ellos vieron, analizaron un pronóstico, ¿ya? Y de acuerdo a ese pronóstico tomaron decisiones con la acción que querían realizar. Eso es lo importante. ¿Bien? Ahora bien, eh, ¿qué harías tú si tuvieras que participar en esta jornada? Fundamenta con una razón del caso. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué otras cosas podrían agregar o incluir o modificar de lo que se hace? Un ¿Qué descanso para que tomaran algo calentito, un cafecito, eso? algo ahí. Un break, ¿cierto? Una colación, ¿ya? A lo mejor, ¿qué otra actividad les sugieren ustedes para poder modificar, ¿cierto? Esta actividad. Ya la dijo Don Oscar la primera, que establecer un break para tomar un cafecito, un desayuno, una colación. ¿Qué otra cosa podría hacer? ¿Qué otra cosa se les ocurre que podríamos hacer aquí? A lo mejor podríamos hacer un alto y conversar sobre la importancia de la actividad que se está haciendo para concientizar a los vecinos, ¿cierto? Esa sería como una segunda actividad. ¿Bien? Muy bien. Otra Nos vamos cosa, a la actividad. Dígame. al revisar bien
piso resbaladizo, pondría, no sé, po, una losa antideslizante para las personas mayores. O también Baldosas podríamos utilizar, claro, una zona de libre de barro, o que las personas que vayan a hacer esta limpieza ocupen botas de agua, por ejemplo, ¿cierto? también, Y ahí van apareciendo varios otros elementos que en el fondo nos pueden ayudar a qué, a hacer de esta actividad mejor, ¿ya? Que ojo que también puede ser una pregunta de examen, el que usted en el fondo agregue cosas que tengan que ver con su propia redacción, con su creación, en el fondo, que a esto le usted lo mejore. Bien, nos vamos a la actividad 4: vocabulario y relaciones de causa y efecto. ¿Ya? Fíjense bien acá, dice, palabra o expresión, tiempo atmosférico. ¿A qué se refiere el tiempo atmosférico? Es el significado, son las condiciones del aire en un momento o en pocos días, lo que conversamos al inicio de la sesión. Bien, ejemplo de uso, hoy hay lluvia y viento. La condición ocurre cuando hoy. Eso es un tiempo acotado, por eso se llama tiempo atmosférico. Cuando hablamos de las estaciones del año, corresponden a un periodo del año con cambios generales que se van repitiendo día tras día. Bien, en primavera las condiciones climáticas son más o menos similares en los 30 días del mes. En verano lo mismo, en otoño lo mismo y en primavera exactamente igual. Ejemplo, en invierno suele ser más frío, ¿ya? Y este que suele hacer más frío es una condición general de los 3 meses de invierno. Los 3 meses de invierno son fríos, son helados. Bien, cuando hablamos de pronóstico, bien, nos vamos a referir a información anticipada sobre el tiempo probable. Bien, recordemos, el pronóstico no siempre es certero. Yo puedo dar mi pronóstico en base al estudio de ciertas variables. No sé, pues hay una nube, un frente nuboso, un ciclón, ¿cierto? Que está afectando, ¿cierto? Cierta zona, y con los vientos se podría trasladar a esta zona. Y ahí yo hago un pronóstico de la condición climática probable, dependiendo de si no hay cambio en estos factores. Si cambia el viento, por ejemplo, ya una nube no va a pasar por donde yo vivo, por ejemplo. Por lo tanto, no va a llover. ¿Ya? Eh, Ese es el significado del término, o de esa manera ocupamos el término pronóstico. Es anticiparnos eh, al tiempo probable. ¿Bien? Ejemplo, el pronóstico anuncia lluvia para mañana. ¿Ya? Hay una gran probabilidad de que llueva así, pero también hay una probabilidad de que esto no ocurra. Por eso hablamos de pronóstico. Bien, vaticinio de algo. Cuando conversamos sobre el recurso natural, ¿lo ocupamos en qué contexto? ¿Qué es lo que es un recurso natural? Es un elemento de la naturaleza útil para la vida. Bien, ejemplo, el agua es un recurso natural. ¿Ya? La vegetación autóctona también es un recurso natural. El aire es un recurso natural. La calidad del aire. Cuando hablamos de prevención, ¿lo ocupamos en qué contexto? ¿Con qué significa? Para esta clase, ¿ya? Significa una acción que busca evitar un riesgo antes de que aumente. Ejemplo, yo voy a evitar quemar hojas en verano porque quiero evitar un daño al medio ambiente producido por contaminación y por un posible incendio forestal. O en el caso del otoño, las canaletas de agua, voy a hacer una acción que evite que éstas colapsen producto de que se tapen. ¿Bien? El ejemplo, por ejemplo, la acción sería, el significado de esto es acción que busca evitar un riesgo antes de que aumente. Y el ejemplo sería limpiar canaletas. Previene problemas con la lluvia. Bien, nos vamos a la siguiente actividad. Se escribe una oración usando correctamente la palabra pronóstico. ¿Qué acción haríamos con la palabra pronóstico? Cualquiera. ¿Qué oración crearíamos con la palabra pronóstico? A ver,
¿A quién se le ocurre una? ¿Nadie? Señora Mireya, ¿qué oración crearía usted? ¿O Camila? ¿Don Oscar? Tengo, tengo la palabra, pero no sé cómo expresarla. Pronóstico es de Es- pronosticar algo, algo que va a pasar, una lluvia, un viento, pero la oración me tiene complicado, ¿no? pero tiene que ver Ahí- con, por ejemplo, mire, piense en algo. Usted el lunes, mañana va a ir a jugar a la pelota, ¿ya? ¿De qué dependería que usted vaya a jugar a la pelota o no? que ganen No, pero en relación a lo que estamos viendo, al clima, ¿cierto? Entonces, el al clima. pronóstico para mañana, por ejemplo, indica que va a llover. Por lo tanto, no se jugarán los partidos en la cancha. Ahí tiene una oración doble, Sí. compuesta. ¿Bien? Tengo todo el significado de la palabra, pero no se me quería meter en la oración. La, la gracia, don Oscar, es que cuando nosotros adquirimos el conocimiento o tenemos el referente, nosotros seamos capaces de generar un texto a partir de una simple oración. ¿Bien? Por Bien, ejemplo, el pronóstico de de la televisión para el día martes es lluvia. Ahí tengo una oración. ¿Te fijas? Eh, el pronóstico de el día de hoy no fue acertado. ¿Por qué? ¿Por qué causas pueden ser muchas? Se pronosticó lluvia y hay un día despejado, que suele pasar muchas veces cuando uno ve un pronóstico, que ni siquiera está cerca de cómo estuvo la condición climática. Bien, la idea es que aprendamos a utilizar el término dentro de oraciones. Bien, lo mismo pasa con bien. estación del año. Ustedes también vayan generando esta instancia de crear una oración con estaciones del año, con tiempo atmosférico, con pronóstico, con recurso natural y con prevención. Bien, ese es un ejercicio que puede quedar de tarea, que ustedes hagan una oración con estos cuatro elementos. Tiempo atmosférico, bien, estación del año, pronóstico y recurso. ¿Por qué? Porque eso les va a aumentar la probabilidad de que usted comprenda el concepto y lo pueda aplicar. ¿Ya? Esa es una estrategia para poder aprenderlo mejor. Bien, pregunta 32. ¿Por qué el agua es un recurso natural importante? Es como obvio y evidente. ¿Por qué creen ustedes que el agua es un recurso natural importante? Sin agua no podríamos vivir, pues. No hay Yo creo vida, que no tenemos, el agua es un recurso vital. Sin agua nosotros no podemos subsistir. Pensemos solo en una cosa, tres cuartas partes de nuestro cuerpo son agua. ¿Se fijan? Por lo tanto, el agua es un recurso eh, natural indispensable para la vida en el planeta. Si no tenemos agua, si no cuidamos el recurso, es poco factible la vida humana, animal y vegetal. Por lo tanto, esa es la razón fundamental de por qué el agua es un recurso natural importante, vital. 33. Una causa y consecuencia. Si una persona no revisa el pronóstico antes de viajar en un día lluvioso, ¿qué problema podría enfrentar? Consecuencia, mojarse. Mojarse. Si usted va a viajar a Puerto Montt y Que va le con dé un... frío. Exacto, si, y no va a llevar paraguas, no va a llevar un zapato grueso, no va a llevar abrigo y una parca impermeable, lo más probable es que va a caminar 3 cuadras y va a llegar allá y se va a mojar, ¿cierto? Y eso tiene otras consecuencias. Bien, 34. ¿Qué medida preventiva se puede tomar cuando hay viento moderado? ¿Qué haríamos en los balcones o en los patios de las casas? Afian- Afianzar alguna plancha que esté suelta, evitar Cuidar algo que que no se ande vaya a nada, volar, claro, cuidar que no haya evitar que se nada vuele algo. que se pueda volar, ¿cierto? Bien, vamos a culminar la sesión con, con la siguiente idea. ¿Ya? Recordemos que hemos analizado conceptos como tiempo atmosférico, estación, pronóstico, recurso natural y prevención. ¿Ya? Y que
lo más importante que ustedes tienen que tener claro es que este clima o estas condiciones o estos factores climáticos, ¿ya? Inciden directamente en la vida del ser humano, ¿ya? Nosotros nos vemos afectados por estas situaciones climáticas, ¿ya? Recuerden también, tenemos una diferencia notoria entre tiempo atmosférico y estación, ¿ya? Recuerden también, nuestro planeta tiene dos movimientos fundamentales que dan origen a estos cambios, ¿ya? Que son el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Bien, vamos a llegar hasta acá para el correspondiente recreo. Nos vemos a las 12:30 en la clase de lenguaje. Bien, así que otro recreo, a Ya, tomar profe, café. nos vemos. Nos vemos.